Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, estamos iniciando el quinto encuentro de la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, en un módulo, en un curso que se lo ha denominado Cultura, Educación, Innovación Tecnológica y Comunicación. Para quienes se suman en este momento y no han seguido el recorrido que venimos haciendo en este curso. El curso está compuesto con conferencias, intervenciones de especialistas en temas que tienen que ver con nuestra preocupación, cómo reflexionar sobre los temas del título que acabo de mencionar. Hoy vamos a, luego de presentarlo a Eduardo, un poco el tema es la comunicación, dicho crudamente. Y bueno, creemos que en una especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, comprender algunos fenómenos intrínsecos, algunas cuestiones instrumentales, cuestiones que por ahí observamos que existen, pero por ahí no conocemos demasiado. Hemos entendido que es importante su presencia en nuestro análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros le hemos pedido a Eduardo Smith. Eduardo Smith es un ingeniero especializado en comunicaciones, de una vasta trayectoria en este campo, no por la edad, sino por las distintas actividades realizadas. Es docente de posgrado en tecnología de la comunicación y es un activo investigador de la Fundación de Investigaciones Políticas y Sociales, de la FICIT, con la cual estamos hermanados en, bueno, un sinnúmero de actividades. Entonces le hemos pedido a Eduardo que nos deje algunas reflexiones acerca de un tema que lo hemos denominado una visión crítica de la comunicación como mercancía en el siglo XXI. Y bueno, le pedimos a él que nos acerque sus comentarios. Y bueno, decirte, Eduardo, que la idea es, bueno, que vos hagas tu presentación con toda la tranquilidad. Tenemos 1 hora y media. Vos usa el tiempo, si nos queda un tiempo podemos hacer algún intercambio. Esto está grabado, después se desgraba y lo publicamos. Así que, bueno, la sala está compuesta, digamos, de una multitud con distintas características, prácticas profesionales diferentes, lugares de habitación distintos de la Argentina, de México, de Colombia, de la República Dominicana y por supuesto de Argentina, que somos un montón también, de distintas localidades. Así que, bueno, Eduardo, si creo que estás habilitado para la presentación, si querés poner tu presentación y después empezás, así ya trabajás cómodamente. Mientras tanto, les voy a pedir que a medida que vayan entrando, vayan silenciando sus micrófonos, aunque yo de acá también lo puedo ir haciendo. Así que, bueno, Eduardo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Y gracias en primer lugar a vos, Enrique, y por tu intermedio al Centro de Pensamiento Crítico, Pedro Paz, y a la Universidad de San Luis, por invitarme a participar en este ciclo, en esta presentación, y en un encuentro en donde, sobre todo a partir del enfoque que se está dando a esta cátedra de especialización, que es ver cómo se articula el tema de la cultura, la educación, la comunicación, atravesados a través de la innovación tecnológica, y tratar de
dar algún aporte para ir entendiendo el impacto que tienen las nuevas tecnologías en toda la temática de la comunicación, pero unido también a los cambios culturales y a la educación, porque yo creo que lo valioso de esta manera en que están encarando la especialización es no ver a la educación, o a la comunicación, o a la cultura como compartimientos estancos, sino integrados a través, y cómo a través y desde el impacto que tienen las nuevas tecnologías. De manera que, bueno, yo voy a incorporar acá una presentación. En primer lugar, yo antes de mostrar los objetivos de la presentación, yo quisiera partir de algunas premisas Nada, me dijeron que obviamente que, tengo que seguir. que Adelante, considero, algunas premisas que considero que importantes para entender el enfoque desde donde voy a encarar esta presentación. Son premisas que obviamente son opinables, discutibles, pero para ver desde dónde estoy parado para hacer este encuentro. En primer lugar, la primera premisa sería que frente a la crisis global del capitalismo que estamos viviendo en el siglo XXI, entendemos que no hay, dentro del sistema capitalista, no hay alternativa de solución, sino que el capitalismo en esta crisis lo que está haciendo es, por ahí, renovarse, como ocurre en las series cíclicas de crisis dentro del capitalismo. Va mutando y utiliza fundamentalmente los cambios tecnológicos para ir actualizándose continuamente. Pero el tema es que frente a esta crisis del capitalismo, lo que hay es una crisis en el planteo de alternativas para enfrentarlo, dentro de los sectores que consideramos anticapitalistas, antiimperialistas, por el cambio social y emancipatorio. Entonces, desde donde considero que voy a dar el enfoque es desde estos sectores y tratar de dar un aporte mínimo hacia la búsqueda de alternativas desde el campo de comunicación. La segunda premisa es que hay una tendencia en los sectores populares y de izquierda a subestimar el efecto de las nuevas tecnologías. Y si, o por lo menos si no lo subestima, es que hay un retraso en el estudio y el tratamiento, tanto teórico como práctico, de cómo abordar las nuevas tecnologías, fundamentalmente a través de las redes sociales, que hoy estamos viendo cómo nos apabullan todos los días, y en donde sufrimos un bombardeo informativo y donde diariamente nos imponen las agendas de las cuales tenemos que ocuparnos de opinar, aunque no estemos de acuerdo con las cosas que se dicen, sí nos imponen de qué tenemos que hablar cada día. Enzo Traverso, desde su libro Melancolía de Izquierda, dice que no se trata de recusar la historia de la izquierda, sino tomar conciencia de que se ha agotado un ciclo histórico y es preciso superarlo. Entonces, a partir de ahí, la siguiente premisa, en mi opinión, es que con las movilizaciones en las calles no alcanza si no se adoptan nuevas políticas comunicacionales desde las redes, que las acompañen como herramienta de construcción y participación en la elaboración de proyectos emancipatorios. O sea, lo que faltaría es una agenda y un discurso alternativo que vaya unido y esté relacionado. Y ya el hecho de difundir agenda propia no solamente está respondiendo a la agenda que viene de los medios dominantes, es parte de ir creando discurso alternativo.
La comunicación alternativa no puede reducirse al hecho de poner al alcance solamente del pueblo, de los medios, que ya es, obviamente, sería muy importante, sino tampoco de enseñar la técnica y los lenguajes tradicionales para desmitificar a los medios. El tema es que sin un discurso alternativo no hay medio alternativo. Más allá de que sabemos, conocemos, hay tradiciones de décadas de medios de comunicación populares, comunitarios y alternativos. Pero el tema es hacer claramente un discurso que debe ser explícito e implícito en la elección de los temas, clasificarlos, tratarlos claramente desde un enfoque abierto y democrático y conducir a propiciar un protagonismo popular de modo que facilite el empoderamiento de los distintos sectores de los ciudadanos en general. Y tener en cuenta finalmente que una persona que está callada no solamente cuando no habla, sino cuando no puede interpretar, que es un problema que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, la alternatividad, desde nuestro enfoque, también pasa por crear y dar nuestro aporte a que haya receptores críticos. Aquí entonces, bien, vamos a comenzar a ver si se ve ahí la presentación. Sí, sí se ve bien. Ahí está, a pantalla completa. Bien. Sí, a ver, quisiera poner el puntero, disculpen. No, un dale, segundito, tranquilo. Porque, a ver, acá, Ahí estás, me parece. ahí está, ahí se ve el puntero, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, Bien, perfecto. bueno. Entonces vamos a comenzar con los objetivos, ¿no? de este encuentro. En primer lugar, instalarnos en el debate de la comunicación hacia la incorporación de una política de comunicación alternativa desde las nuevas tecnologías. O sea, cómo utilizar las nuevas tecnologías enfocadas hacia una comunicación alternativa y contribuir a la elaboración de estrategias y políticas alternativas comunicacionales a las visiones dominantes. Ahora, parte de los objetivos también es hacernos preguntas, porque no hay recetas, pero me parece que hacernos preguntas puede ayudarnos a ir elaborando una teoría y una práctica concretas en la búsqueda de una salida comunicacional frente a este bombardeo mediático que estamos recibiendo diariamente. En primer lugar, la primera pregunta es la que se hace en este ciclo, ¿no? ¿Cómo se articula la cultura, la educación y la comunicación desde la innovación tecnológica? En segundo lugar, ¿cómo se influye desde las redes sociales en la manipulación de la opinión pública? Hablo desde las redes sociales que están justamente en manos del poder hegemónico. ¿Cuál es la naturaleza económica de los medios de comunicación y su relación con la sociedad? Y cómo la propiedad de los medios y los mecanismos de financiación, por ejemplo, la publicidad y las políticas públicas de los distintos gobiernos, los estados, influyen en los contenidos y comportamientos de los medios. Nosotros estamos viviendo una dictadura mediática que impone una cultura del dinero que alienante y produce falsa conciencia. Y por eso la necesidad de enfrentarla no solo con una crítica teórica, que está en debate y está en construcción, sino al mismo tiempo con una práctica, una crítica práctica, orientada a los medios de comunicación alternativos, antisistémicos, comunitarios, autogestionarios, insurgentes y críticos. En la visión de Carlos Marx, es conocida su planteo de que las ideas de la clase dominante
son las ideas dominantes en cada época. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con eso al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual. Y esta enajenación ideológica, él dice, sistémica, a través de los medios de comunicación masiva, que hoy incorporan, por ejemplo, la prensa escrita, el cine, la radio, la televisión, las redes sociales, los medios tecnológicos del siglo XXI, toda ese cúmulo de medios construye desde ahí, se construye y se fomenta una falsa conciencia o un sentido común, que es el que necesitan los poderes dominantes transnacionales para mantener el predominio y la dominación económica e ideológica en cada parte del planeta. Ahora, hay un pensamiento que en mi concepción es equivocado, que de echarle la culpa a los medios de comunicación que se genera el sentido común. Los medios de comunicación son una herramienta, en realidad no se genera el sentido común desde ahí, sino que lo que falta, hay una ausencia de un proyecto alternativo al capitalismo como relación social de explotación entre patrones y trabajadores. O sea, el rol principal de los medios, visto desde un movimiento popular, tiene que ser aportar a la creación de esta alternativa, tanto desde su propuesta como su estrategia para organizarlo. Entonces, para abordar esta problemática, nosotros vamos a empezar haciendo un breve análisis comparativo de los escenarios comunicacionales que estaban presentes en el siglo pasado, para compararlo justamente con la actualidad, en el siglo XXI. Y no me voy a retrotraer tan lejos, voy a hablar nada más que de un poco menos de 50 años atrás, o 50 años atrás. ¿Cómo era la situación, sobre todo en los medios de comunicación? Y para eso me quiero referir a un informe, es un informe que es conocido como informe MacBride. John MacBride fue un abogado que fue ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda y fue Premio Nobel de la Paz en 1974. Y él dirigió una comisión en la UNESCO que se destinó al estudio y el diagnóstico de la situación de la comunicación en el mundo en esos momentos. Y se elaboró un informe que fue publicado en 1980. Estamos hablando de 43 años atrás. Ese informe, que se llamó Voces Múltiples, un solo mundo, o un solo mundo con voces múltiples, y hacia un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Es un informe de la UNESCO, y lo importante es que por primera vez en el mundo se desarrolla en forma planetaria, si se quiere, y desde Naciones Unidas, a través de la UNESCO, un estado de situación que apunta a buscar la democratización de los medios de comunicación. En este informe, por ejemplo, se dice que los derechos humanos no pueden existir sin la libertad de palabra, de prensa, de información y de reunión. Y la transformación de esas libertades en un derecho individual o colectivo más amplio a comunicar es un principio evolutivo en el proceso de democratización. Y decía que promover la idea de que la comunicación es un derecho fundamental de los ciudadanos y grupos sociales era una sugerencia importantísima, concebir la comunicación como un derecho y no como una mercancía, que es como en realidad existía y sigue existiendo. Sugería aminorar los desequilibrios y desigualdades, así como las distorsiones que se producen en el momento de la difusión de la información,
promover una comunicación democrática global en la que se respeten las identidades culturales y los derechos individuales de los ciudadanos, desarrollar políticas de comunicación en cada uno de los estados relacionados con el proceso de desarrollo concebido hace 50 años, que hoy también está en debate, que entendemos por desarrollo, pero apuntaba con una concepción democrática de desarrollo de políticas de comunicación. Y finalmente, proponía investigar cuáles deben ser las bases sobre lo que debía sostener ese nuevo orden mundial de la información y la comunicación como parte de un nuevo orden económico internacional. Estoy hablando de menos de 50 años atrás, que en tiempos históricos no parece mucho, pero este informe habla explícitamente de las relaciones que se establecen entre los campos de la comunicación, las relaciones de poder y la democracia. Y ahí se planteaba, en primer lugar, digamos, también me gustaría referirme que ese informe, que es del año 80, tiene ya antecedentes en su preparación, en su trabajo. Recordemos un poco el contexto mundial, en la década del 70. En el año 75 se producía el triunfo de Vietnam sobre Estados Unidos, en la guerra de Vietnam, la derrota más estrepitosa que tuvo Estados Unidos en la historia. Y una década en donde Fidel Castro presidió el movimiento de países no alineados entre el año 79 y 81, hace 45 años. Y también los volvió a presidir entre 2006 y 2009. En ese momento los países no alineados planteaban que no habrá, leo textualmente, no habrá un nuevo orden económico internacional sino un nuevo orden informativo internacional. Y eso se expresó en un simposio sobre políticas de comunicación en el año 76 en Túnez, y ahí se afirmaba: es deber de los países alineados y los no alineados cambiar la situación. O sea, el grave desequilibrio informativo mundial. Y obtener la descolonización de la información para iniciar un nuevo orden internacional de la información. En síntesis, se partía de comprobar la existencia de un profundo desequilibrio entre los países del hemisferio norte y el hemisferio sur, en el plano político, jurídico, técnico y financiero. Y el informe McBride, para terminar de hablar de él, digamos, planteaba algunos puntos que se sintetizaban en las siguientes recomendaciones. Primero, eliminar los desequilibrios y desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados. Liquidar las barreras tanto internas como externas que impiden la libre circulación y una difusión equilibrada de la información. Garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de información. Garantizar a su vez la libertad de prensa y de información. Aumentar la capacidad de los países del tercer mundo para mejorar la situación, el equipamiento y la formación profesional de los periodistas. Respetar la identidad cultural y el derecho de cada país a informar a los ciudadanos del mundo de sus aspiraciones y sus valores, tanto sociales como culturales. Respetar el derecho de todos los pueblos del mundo a participar en los flujos de información internacionales. Y respetar los derechos de los ciudadanos a acceder a las fuentes de información. Bueno, esto que hoy parece una utopía fue planteado hace 43 años, y como corolario de esta presentación, al poco tiempo Estados Unidos anunció que dejaba de formar parte de la UNESCO. Yo quiero mencionar este precedente del informe McBride porque es sintomático.
Y es para tenerlo en cuenta en las peleas, obviamente con actualizaciones, en el día de hoy, ¿no? En el siglo XXI. Y saltemos a la actualidad. Yo no quiero referirme, sabemos en general lo que ha pasado en los últimos 50 años con, digamos, la imposición del neoliberalismo a partir de primero las dictaduras en el Cono Sur y después en el mundo. No voy a explayarme en esto porque es por todos ustedes conocido, pero voy a saltar a la semana pasada. La semana pasada, justo hace una semana, el viernes pasado, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, decía: las cadenas RT en español y Telesur no practican periodismo. En América Latina tenemos más de 31 millones de seguidores con Sputnik, RT en español y Telesur. No practican el periodismo de justificación o de verificación, difunden desinformación, socavan las democracias de todo el hemisferio y tenemos que hacer algo mejor que eso, decía. Debemos hacer algo en la región que sea muy específico, que promulgue las democracias y cómo las democracias benefician a la gente. Esto lo dijo hace una semana y no lo decía un intelectual orgánico del poder, ni algún periodista justamente de los poderes hegemónicos. Lo decía la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, lo cual nos lleva a concluir que es necesario que nos paremos desde una concepción de que hay una necesidad de hablar de guerra comunicacional. Ya Fidel Castro, a principios de siglo, hablaba de que tenemos que encarar la batalla de ideas. Hoy ya estamos prácticamente en una guerra y tenemos que asumir que es así. Todos los días nos están tirando con misiles comunicacionales y hablando mal y pronto, en Argentina, como decimos, nos tiran con misiles y estamos respondiendo con revólveres de cevita. Es una guerra que estamos perdiendo como en la guerra. Entonces, en las concepciones de la guerra no convencional, que surgen de los think tanks de Estados Unidos, justamente producto de su derrota en Vietnam, ellos abordan su concepción de que la guerra tiene que ser integral. No es solamente una cuestión militar, sino que los blancos ya no son físicos, sino que es el control del cerebro humano y a eso apuntan. El bombardeo militar es sustituido por el bombardeo mediático. Los misiles mediáticos son más eficientes o eficaces que los militares. Samir Amin, justamente, cuando estamos hablando de cultura y cómo impactan la innovación tecnológica, él definía la cultura como la forma de producir y distribuir los valores de uso, lo que llevado a la comunicación indica que esta es solo libre y creativa cuando sirve para impedir la supremacía de los valores de cambio, del fetichismo de la mercancía. Es decir, en una sociedad basada en la mercancía, el saber es una forma de comercio. Y por eso el saber tiene en su interior una contradicción que es insoluble entre la objetividad crítica y emancipadora inherente al valor de uso y la subjetividad inherente al valor de cambio. El poder basado en la propiedad privada de los medios, necesita ese saber comercializado que se reproduzca mediante un sistema comunicacional y que esté sujeto a ese poder. Y de aquí que corresponde acá en un ámbito académico que nos preguntemos ¿qué enseñan o qué se enseña cuando se enseña comunicación? ¿Desde qué enfoque? Porque la guerra comunicacional no tolera la libertad de pensamiento crítico, lo vimos con estas declaraciones de la jefa del Comando Sur,
Pero por ello, pese a la represión incrementada, por ahora va tomando fuerza la pregunta sobre qué utilidad liberadora puede darse a las nuevas tecnologías que permiten formas de socialización crítica no controladas por el poder. O sea, ¿cómo se puede aprovechar las actuales tecnologías desde el campo, llamemos el campo popular? Bien. Entonces quiero avanzar para entender o tratar de entender un poco el impacto de las tecnologías en los cambios culturales. En esta frase que se plantea en El Capital, cuando se habla de los modos de producción, donde se dice Marx, dice, lo que distingue a las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, sino cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace. Pero en general, la historia de la humanidad, con un poco más o un poco menos, hemos hecho las mismas cosas, nos hemos alimentado, hemos tenido nuestros lugares para vivir, para reproducir, etc. Lo que ha cambiado es la manera, y eso tiene que ver mucho con la tecnología. Hoy la destreza de un trabajador es el resultado de una acumulación histórica. Un trabajador que se comunica por WhatsApp con otros trabajadores incorpora a su tarea todo un proceso productivo diferente a como lo hacía, por ejemplo, hace 30 años nada más. No hablemos de hace siglos. Y a su vez, esa utilización de la informática responde al nivel de progreso de la ciencia y sus aplicaciones, a que además representa todo el trabajo que se acumuló históricamente para conseguir la fabricación. Por ejemplo, esta misma computadora que tengo aquí, o la que tienen ustedes, sintetiza todo un acumulado histórico de lo que ya se ha producido en la humanidad hasta nuestros días. Ahora, Marx se refiere a los medios de comunicación no de la manera en que nosotros hablamos de la comunicación. Nosotros tendemos a hablar de la comunicación exclusivamente como un compartimento estanco. Él ya planteaba que los medios de comunicación, de circulación y de transporte, él hablaba de esos tres medios, como fuerzas que al aniquilar el espacio por el tiempo, aseguran las condiciones físicas del intercambio. Y el modo de comunicación y de circulación, tal como aparece en su obra, abarca el conjunto de movimiento de las mercancías, de las personas, de la información y del capital. Entonces, si abordamos la comunicación desde el enfoque que pretendemos darle, que es desde la economía política de la comunicación, un enfoque novedoso, obviamente desde una concepción crítica que se empezó a tomar en el siglo XX, es para comprender cuál es la base material que fundamenta los cambios culturales en cada momento histórico. Y aquí entonces quiero avanzar brevemente, voy a tratar, no sé, en poco tiempo, de sintetizar el impacto de las revoluciones tecnológicas vinculadas a la comunicación. Aquí en esta filmina podemos ver desde el telégrafo, pasando por la telefonía, las redes de telecomunicación y las actuales plataformas. Acá están sintetizados en esta evolución tecnológica, hablemos en general, en unos 150, 170 años. Vemos que con el telégrafo que se produce con el arranque de la segunda revolución industrial, con la aparición o la utilización de la electricidad. O sea, la primera revolución utilizó el agua y el vapor para mecanizar la producción. La segunda utiliza la energía eléctrica para crear la producción en masa. La tercera utiliza la electrónica y la tecnología de la información para automatizar la producción, ya en el siglo XX.
Y ahora lo que se llama la cuarta revolución, que se basa en la tercera, a partir de la revolución digital que se está produciendo desde mediados del siglo pasado. Pero antes de analizar un poquito más el impacto que tuvieron estas tecnologías en los cambios culturales, me quiero retrotraer quizá a una tecnología de la cual no se habla mucho y que ahora se está tomando, que es la escritura, la aparición de la escritura en la historia de la humanidad. Walter Ong, que es un sacerdote jesuita, investigador y educador canadiense en el siglo XX, él planteó que la escritura tiene que ser concebida como una tecnología. Hay un antes y un después en las sociedades de cultura oral y las posteriores que vienen con la cultura escrita. Y entonces, él dice que la escritura, la imprenta y la computadora son todas ellas formas de tecnologizar la palabra oral, que una vez tecnologizada no puede criticarse de manera efectiva lo que la tecnología hizo con ella sin recurrir a la tecnología más compleja que se tenga en un determinado momento. Por ejemplo, él dice que, según Platón, él le hace decir a Sócrates en Fedro, en su obra Fedro, él decía que la escritura es inhumana, porque pretende establecer fuera del pensamiento lo que en realidad solo puede existir dentro de él. O sea, que la escritura es exterior al pensamiento y que lo debilita. Fíjense, ya Platón estaba cuestionando una innovación tecnológica de la época, y esto nos trae incluso a la actualidad, cuando algunos padres se preocupan porque por ahí los hijos recurren a las calculadoras de bolsillo cuando tienen que hacer cálculos matemáticos, ¿no? O quienes han criticado a las computadoras, o quienes critican hoy las redes sociales, obviamente por el uso que se le está dando. Pero él planteaba que hemos interiorizado la escritura de manera tan profunda y hecho de ella una parte tan importante de nosotros mismos, que no nos damos cuenta que hay que considerarla una tecnología. Como por ejemplo se hace con la imprenta o con las computadoras. Sin embargo, la escritura, y particularmente la escritura alfabética, constituye una tecnología que necesita herramientas, necesitamos papel, tinta, lápices, lapiceras, o en la antigüedad papiros, pergaminos, plumas. Todo eso constituye la utilización de una nueva tecnología. Y en realidad, de las tres tecnologías, la escritura, la imprenta y la computación, plantea que la escritura es la más radical, porque en cierto modo, la escritura inició lo que la imprenta y las computadoras solo se ocupan de reproducir, que es la escritura. Y consigue algo más, que es reducir del sonido dinámico al espacio móvil, la separación de la palabra del presente vivo. O sea, el mismo Platón, que criticaba la escritura, nos hace llegar sus críticas a la escritura a través de la escritura. Porque si no, sus textos no nos hubieran llegado a nosotros, como ocurrió con Sócrates, que no se le conocen textos. Utilizó la escritura para criticar. Y hoy mismo también estamos en condiciones de criticar la utilización, la manera en que se utilizan las redes sociales
a través de las redes sociales. Y de eso se trata justamente en esta cuestión que estaba planteando al principio, en el retraso que hay desde nuestros sectores en cómo abordar la crítica y del uso de las redes y cómo adoptar políticas propias de abordaje con contenidos en las redes, con contenidos emancipadores, propuestas emancipadoras. Bien, el tema es como no siempre hubo internet, ni televisión, ni radio, tampoco hubo libros, cartas, ni textos. Y para sintetizar, la escritura viene a ser dentro de nuestras sociedades occidentales algo que se da por descontado. En realidad es algo que se da por descontado, pero que tenemos, repito, incorporado desde que íbamos a la escuela primaria. Entonces, ahora sí, saltamos al telégrafo. Fíjense que hoy el telégrafo es una pieza de museo, pero es importante analizar el impacto que tuvo el telégrafo en su momento. Repito, cuando Marx se refería a los medios de comunicación, de circulación y de transporte como fuerzas que aniquilan el espacio por el tiempo, el telégrafo fue justamente la primera tecnología que consiguió eso, que consiguió que una comunicación, un mensaje, no tenga que depender del transporte físico, ¿no? De llevarlo de un lado a otro, sino directamente, prácticamente en la inmediatez, pase de un lugar del mundo a otro. Es más, si nos referimos a cuándo se escribió el Manifiesto Comunista, fue en 1848, recién en 1863, 15 años después, es que se hace el tendido del primer cable submarino para comunicación telegráfica entre Europa y Estados Unidos. Bien, voy a avanzar un poquito más porque veo que ya me estoy extendiendo en el tiempo. Vas bien con el tiempo, Eduardo, no te preocupes. Es que tengo bastante, por eso quiero avanzar un poquito más. Bueno. Hablando justamente para terminar este concepto de la aniquilación del espacio y el tiempo, simplemente me quiero referir a cuando hablamos de una maratón en las Olimpiadas, los 42 kilómetros de una maratón. ¿Por qué son 42 kilómetros? Sencillamente porque es una especie de homenaje al soldado griego que corrió esos 42 kilómetros para informar al rey de Atenas de su triunfo en las guerras contra los persas. Comparemos esa transmisión de información a los tiempos actuales, ¿no? Bueno, y para sintetizar también en Argentina el tema del telégrafo, el telégrafo fue una herramienta muy utilizada en las campañas contra el indio, contra los aborígenes, porque permitía comunicar a los fortines prácticamente en tiempo real, e incluso con el Ministerio de Guerra, y fue la herramienta clave, junto con la compra del gobierno de Sarmiento de los fusiles de repetición Remington, para posteriormente desarrollar la campaña. Y fue en Argentina esa síntesis de el desarrollo de los ferrocarriles, el frigorífico, la navegación a vapor y el telégrafo, las bases tecnológicas que permitieron el inicio, el desarrollo del capitalismo en nuestro país. Simplemente para saltar al teléfono, quiero mencionar que en el año 1889
se instala el primer cable telefónico entre Buenos Aires y Montevideo 2 años antes que se pudiera hablar por teléfono entre Londres y París. Y digamos, este avance sobre la tecnología de las comunicaciones, ya en el siglo XX, se produce gracias a la convergencia tecnológica, que ahora voy a hablar un poquito más en detalle, para terminar en la actualidad en las plataformas, ¿no?, que se conocen, las famosas Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, que son las que estamos viviendo hoy en día, y también me voy a referir más en un ratito en forma particular. Bien. En particular, digamos, yo quiero mencionar que el capitalismo, que ahora se llama de las plataformas, que hoy como conocemos como plataformas, o que algunos lo llaman capitalismo cognitivo, constituye hoy día el sector más dinámico, que, digamos, cada vez depende más de, digamos, que es transversal a todas las industrias productivas, que cada vez más dependen de los datos de Internet para sus modelos de negocios. Yo quiero comparar, por ejemplo, el impacto del sector tecnológico en Estados Unidos, a pesar de que es el más dinámico, solo aporta el 7% del valor agregado a las empresas privadas y emplea solo el 2,5% de la fuerza laboral. En cambio, el sector industrial emplea 4 veces más trabajadores. Hoy Google tiene aproximadamente 60.000 empleados, Facebook 12.000, WhatsApp tenía solamente 55 empleados cuando la compró Facebook en 19.000 millones de dólares. Instagram tenía 13 cuando la compró en 1.000 millones. Y si comparamos esos órdenes de magnitud con las empresas más importantes en la década de los 60 del siglo pasado, veamos que AT&T, que era el gran conglomerado de telecomunicaciones en Estados Unidos, tenía 564.000 empleados. General Motors tenía 600.000. Es decir, la tecnología digital abarca un espectro mayor que el tecnológico propio hoy día. Y son el sector más dinámico. Y los datos pasan a ser centrales para las empresas y su relación con los trabajadores, sus clientes y otros capitalistas. Entonces hoy el debate que hay es tratar de ver el pasado y el futuro, cómo impacta en cómo se elaboran las estrategias y tácticas políticas para la transformación de la sociedad a partir de esta situación nueva creada por las redes, de las redes sociales. En particular, Internet en su conjunto y prácticamente sus centros de datos consume casi el 10% del consumo eléctrico. Procesar datos requiere limpiarlos, crear formatos estándar, almacenarlos, algoritmos para crear secuencias. Hace falta una infraestructura para detectar, grabar, analizar y procesar. Pero lo importante es que los datos hoy son la materia prima que se extrae. Y los usuarios, nosotros, somos su fuente natural. La fuente natural de esa materia prima somos nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de materia prima, no sé, el litio tiene una fuente natural que son las salinas, y para convertirse en materia prima requiere mínimamente un trabajo humano para extraerlo y después distribuirlo para que sea
procesado y darle distintos tipos de producción. Bueno, en las redes, esa materia prima son los datos y la fuente somos nosotros. Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Y es clave. Y así es como surge un nuevo modelo que es el de las plataformas, que son infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen entre sí. Y las plataformas son las intermediarias de esa interactividad. Pero en esa intermediación controlan y son las que generan las reglas de juego. Entonces, ser propietario de la plataforma es serlo del software y el hardware, los servidores, los centros de datos, los smartphones, etc. Hay distintos tipos de plataformas, por ejemplo, las plataformas publicitarias como Google y Facebook, cuya base de negocio, modelo de negocio, es la publicidad. Hay plataformas de la nube como Amazon que rentan el hardware y el software para negocios que dependen de lo digital, que surge como e-commerce y se convirtió en una empresa de logística que emplea 230.000 empleados en todo el mundo. Hay plataformas industriales como se han transformado o convertido Siemens y General Motors, que producen hardware y software para transformar procesos tradicionales en nuevos procesos digitales para bajar costos y transformar productos en servicios, como por ejemplo en lo que se llama hoy Internet de las Cosas. Hay plataformas de productos como Spotify y plataformas que se llaman austeras porque prácticamente tratan de eliminar todo tipo de costos como Uber y Airbnb. El tema es qué hacen con todo el dinero excedente los propietarios de estas plataformas, los grandes conglomerados que son dueños de esta plataforma. Bueno, por un lado lo ahorran en dinero líquido en los paraísos fiscales. Por otro lado, con evasión, eso trae evasión impositiva. Los principales evasores de impuestos son Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Utilizan parte de sus ganancias para hacer fusiones y adquisiciones. Google permanentemente está incorporando nuevos productos a su plataforma. Ejemplo, Google Maps es uno de ellos. Genera nuevos modelos de negocio. Bien. Y quiero avanzar particularmente a este concepto de la convergencia tecnológica con esta herramienta de usos múltiples que puede simbolizar como imagen a un teléfono celular de hoy en día. Es decir, utilizar en una mano, en una única herramienta de usos múltiples, su aprovechamiento para distintas utilidades. Y este concepto de convergencia tecnológica es consecuencia fundamental de la digitalización en el siglo XX. Y a mí me parece que la digitalización tiene un impacto similar al que tuvo la escritura en su momento. Transforma cualquier tipo de contenido, ya sea un texto, un audio, un video, una imagen, un sonido, en sucesión de unos y ceros codificados, en donde en una punta de la red los codifica y en el otro extremo los decodifica y los vuelve a reconstruir tal cual como fueron originados. Esto tiene un impacto, yo diría, revolucionario en cómo impactan entonces las nuevas tecnologías. Y yo quiero mostrar acá en esta imagen
En el año 2000, en plena crisis de las empresas, las primeras empresas de Internet, en Naciones Unidas, en lo que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se había propuesto convertir a los teléfonos celulares, que en ese momento eran los de segunda generación, pasarlos a ser los teléfonos de tercera generación, que se convirtieran en teléfonos, bueno, como los que conocemos hoy en día. Podemos sacar fotos, ver videos, mandar texto, usarlos como joystick. Pero fundamentalmente, si ustedes ven esta imagen, es el reverso de Washington, el billete de $1, que dice In God we trust, ¿no? En Dios, nosotros creemos en Dios. Yo creo que esta imagen es la que sintetiza el concepto de la comunicación como mercancía, tal cual la estamos viviendo. En ese momento incluso ya se planteó convertir al teléfono celular en el reemplazante del plástico, o sea, de las tarjetas de crédito o de débito. Y hoy estamos viviendo esa transición. Más allá de las exageraciones y la manipulación ideológica, yo creo que este dispositivo, a través de lo que es la convergencia tecnológica gracias a la digitalización, es un acontecimiento histórico también. Al menos tan importante como la revolución industrial del siglo XVIII. Hay un antes y un después de la base material de la economía, la sociedad y la cultura. Manuel Castells dice en sus libros sobre la red, dice que la tecnología de la información es a la revolución lo que las fuentes de energía fueron a las sucesivas revoluciones industriales. Del motor a vapor a los combustibles fósiles y la energía nuclear, ya que la generación y distribución de energía fue el elemento clave para el desarrollo del capitalismo. Hoy estamos viendo que, así como en su momento, sin electricidad no puede y no podía funcionar ningún país, no podía funcionar el planeta, hoy eso ocurre sin Internet. Sin Internet no funciona ningún proceso productivo. Bien, voy a avanzar un poquito más rápido. Ya voy a saltar esta transparencia en todo caso después. Esto es un poco el mapa de medios en Argentina, porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Podemos volver si queda un tiempito. Pero quiero reducir, digamos, avanzar en este concepto. El tema de la industria de las comunicaciones, hoy podemos sintetizarlo en dos grandes conglomerados industriales. Los generadores de contenido, acá está simbolizado con una nota musical, cualquier tipo de contenido, puede ser un texto, un video, una imagen, un sonido, como lo representa esta nota. Y por acá están las redes que permiten difundir estos contenidos. Hoy cualquier contenido no puede tener valor si no hay una tecnología que lo distribuya. Y es una relación biunívoca. Una no existe sin la otra. Entonces, en el capitalismo, los contenidos se categorizan como productos, como mercancías, y su distribución como son los servicios, que también son mercancías. Ahora, ¿cuál es el principal valor que tiene la web? Valor de uso, me refiero. Y es su capacidad de dar acceso inmediato a cualquier tipo de información. Cuando hablo de información me refiero a cualquier tipo de contenido.
Entonces, vamos a ver brevemente qué características tienen por un lado los contenidos y por otro lado qué características tienen las redes, que son comunes a cualquier tipo de contenido y cualquier tipo de redes, que las hacen muy especiales y muy diferentes de otro tipo de sistemas productivos, como en la industria, como puede ser la industria química, la industria automotriz, cualquier otro tipo de industria. Las características que tienen la información, los contenidos, las redes son muy especiales. Y en eso quiero avanzar porque es importante entender cómo funcionan, porque es clave al condicionar, digamos, al generar condiciones inéditas para su uso no mercantil, como aquí está planteado, y avanzar en el concepto del libre derecho al acceso de las comunicaciones y la información. Vamos entonces, por un lado, a los contenidos, o sea, a cualquier tipo de contenido que está de este lado de la pantalla. Por un lado, cualquier tipo de contenido, repito, audio, video, un libro, lo que sea, tiene como característica que es caro de producirse y barato de reproducirse. Voy a dar un ejemplo. Una película de Hollywood cuesta 50 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta la primera copia? Hoy día no cuesta nada. Es apretar una tecla y difundirla a través de la red por todo el mundo. Pero el costo inicial es muy alto. Y eso condiciona qué tipo de contenidos se van a producir. Porque si, por ejemplo, una película que cuesta millones de dólares no tiene éxito, prácticamente el costo de producción es un costo hundido, o sea, es un costo que no se puede recuperar. Entonces, al ser los valores tan altos en la producción de un contenido, lo que se trata es de que se consiga la mayor masividad posible, y eso impacta justamente en la calidad, como lo estamos viendo hoy. Por otro lado, un contenido es un bien de experiencia cada vez que se consume. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como consumidores de cualquier producto, primero tenemos que experimentar si nos gusta o no. Si yo nunca comí una naranja, la pruebo y si me gusta, voy y la compro todas las veces que quiero. Pero si yo compro un libro, yo no sé si me gustó o no hasta que no terminé de consumirlo. Y una vez que lo consumí, no me voy todos los días a comprar el mismo libro. A lo sumo compraré uno porque me gustó para regalárselo a un amigo, un familiar, etc. Entonces esta es una característica muy específica de cualquier contenido. La música, los textos, los videos, etc. Y la otra cuestión es que el exceso de información provoca pobreza de atención. Esto es lo que vivimos todos los días, ya sea con el bombardeo publicitario o cuando entramos a la web y queremos buscar alguna información. Y quienes entendieron muy bien este concepto fueron los creadores de Google, con la, digamos, creación de los motores de búsqueda que facilitan justamente el acceso a la información. El problema justamente es que el problema no es el acceso a la información, sino el exceso de información y cómo la abordar. En síntesis, todo esto genera una gran contradicción cuando se producen contenidos en el capitalismo. Y es su concepción como mercancía versus la concepción del capitalista, digamos, como mercancía versus la comunicación como un derecho al acceso a los contenidos.
Vamos a avanzar brevemente a las características de las redes. Que son también comunes a cualquier tipo de red, tal cual las conocemos hoy. Antes que esto, yo les quisiera preguntar brevemente, nos tomemos un minuto antes de avanzar en las características de las redes, que escriban en el chat o abran el micrófono, tomémonos nada más que un minuto y nos digan qué redes de comunicación conocen. Brevemente. En el chat no hay nada. Así ¿No? que, No conocen ninguna red. A ver, por ahí algunos no pueden entrar al chat. no, sí. Bueno, Messenger, Instagram, WhatsApp, Conocemos todas Facebook. las redes, Twitter, Instagram, Hilo, todas. Bueno, muy bien. Fíjense lo que han mencionado. Por supuesto, son redes de comunicación. Pero si yo esta pregunta la hacía, y no es una pregunta que pretende ser capciosa, pero si esta pregunta yo la hacía hace 10 años o 15, ninguna de estas redes existía. Son redes sociales y por supuesto son redes de comunicación, ¿no? Facebook es de 2004, WhatsApp de 2009, hace 24 años, Twitter de 2006, TikTok es la más reciente de 2016, Instagram del 2010. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que antes no había redes de comunicación? Sí. En el siglo XX estaban las redes, pero no estas. Por ejemplo, la red telefónica es una red de comunicación. La red de radiodifusión es una red de comunicación. La red de televisión es una red de comunicación. Con otras características. Desde el punto de vista, en qué es el sentido que tiene la comunicación. Pero sí, igual, tiene características comunes con las actuales redes sociales. Y vamos a ver de qué se trata. Por un lado, el efecto de red. Supongamos una red telefónica que tiene nada más que 2 usuarios. Juan y Pedro son los únicos usuarios de esa red. ¿Cuál sería el valor de uso? El valor que tiene esa red para Juan y Pedro, bueno, que Juan se puede comunicar con Pedro y Pedro con Juan. Pero a medida que se van incorporando nuevos usuarios a la red, el valor de uso, no me refiero al valor de cambio de la red, sino al valor de uso, aumenta para todos los usuarios. Cuanto más usuarios se puedan comunicar entre sí, mejora el valor de esa red. Hablo del valor de uso. Y eso repercute en el concepto de realimentación positiva. Porque cuantos más usuarios tenga una red, ya puede ser telefónica o cualquier otro tipo de red, lo vemos en Internet, cuanto más usuarios tenga, los que todavía no están, se van a querer incorporar, porque sienten que se quedan afuera. Y eso va generando una realimentación positiva que automáticamente va generando una masa crítica en donde prácticamente la gran mayoría de gente se incorpora al uso de esas redes. Eso ocurre con todas las tecnologías de redes. Y, en síntesis, esa realimentación positiva también fortalece esta contradicción entre mercancía y derecho, porque hace a los fuertes más fuertes y los débiles más débiles.
en referencia a quiénes son los propietarios de las redes, y es clave en el desarrollo de las fuerzas productivas y en la contradicción de la profundización de la contradicción principal del capitalismo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista comunicacional, sigue vigente el concepto de contradicción entre mercancía y derecho. Cuando hablamos de economía de escala, acá me quiero detener un poquito, cualquier nueva tecnología aquí, en el eje vertical, si analizamos crecimiento o cantidad de usuarios y el tiempo, cualquier nueva tecnología siempre requirió mucho tiempo hasta que pudiera crecer, digamos, masivamente, hasta que se satura. Por ejemplo, Internet, fíjense que el primer mail se envió en el año 69, pero recién es en la década de los 90, en donde Internet empieza a masificarse y después se convierte en una, gracias a la reglamentación positiva, en economía de escala. Y así ocurre con cualquier otro tipo de nuevas tecnologías. No me voy a detener en esto. Básicamente, las empresas trabajan para desarrollar esta cuestión, llegar a la economía de escala, trabajan con las expectativas, al principio con el boca a boca, los primeros usuarios, que se los llama pioneros tecnológicos, y después la misma mecánica de funcionamiento de la red hace que esa red vaya creciendo en cantidad de usuarios, hasta que la tecnología de alguna manera se satura y vuelve a aparecer una nueva tecnología con una nueva curva en S. Ejemplo, cuando teníamos los discos de vinilo y fueron reemplazados por los cassettes, y los cassettes fueron reemplazados por los CDs, y bueno, y hoy día prácticamente los CDs tienden a desaparecer y directamente se utiliza la red de Internet para escuchar contenidos musicales. Bien, voy a avanzar más rápido. Lo que se preguntan conceptualmente las empresas, en definitiva, es cómo hacen para obtener masa crítica. Y acá solamente yo me detengo a pensar que si en vez de ser empresas con una concepción mercantil, avanzamos desde nuestra concepción, como empresas de comunicación alternativa, la clave es cómo avanzar en obtener masa crítica. Es más, cómo reproducir esta curva. Me refiero incluso a cualquier movimiento social o político. En definitiva, también el objetivo es reproducir esta curva. ¿A qué me refiero? Tomemos un ejemplo. En Argentina, el movimiento de mujeres. Durante 30 años se venían desarrollando los encuentros de mujeres, donde básicamente se planteaba toda la problemática femenina, y particularmente la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. Bueno, en esos 30 años lo podemos mostrar en esta parte de la curva, pero en los últimos años esas luchas obtuvieron masa crítica, que las vimos en las calles, y tuvieron mucho que ver el uso de las redes sociales para poder avanzar en estas luchas, y hasta que se consiguió la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, lo mismo. ¿Qué pasa si también se utiliza, no sé, el tema de la anulación del pago de la deuda externa? Y eso tiene que ver entonces en qué estrategias tienen que adoptarse desde los movimientos populares para reproducir esta curva, para que llegar a la
masa crítica que pueda incidir tanto desde las redes y obviamente en las movilizaciones populares para conseguir el objetivo y llegar a un punto en donde haya que pegar un nuevo salto estratégico y político que permita seguir avanzando. Lo doy nada más que como ejemplo. Entonces, para ir terminando, ¿qué es lo que deberíamos preguntarnos? Frente a la comunicación como herramienta del poder, ¿cuáles deberían ser las características de una empresa de nuevo tipo, con propósitos no mercantiles, basado en la generación o difusión de contenidos y de contrainformación? ¿Y cómo implementar el desarrollo del efecto de red que vimos recién y de la realimentación positiva para llegar desde esa empresa hacia los espacios populares? ¿O cómo los mismos espacios van generando esta dinámica desde su propio acceso a la red? Para terminar, yo quiero mostrar esta foto porque el diario La Nación en Argentina publicó al día siguiente de la victoria de Macri en el año 2015, o sea que cuando Macri gana el balotaje, publica un editorial en donde sugiere el indulto a los represores de la última dictadura militar, que habían sido condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Ahí decía el editorial, el título era No más venganza, y pedía terminar, decía, entre comillas, con el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso sospechosos de comisión de delitos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Bueno, eso generó una reacción inédita, porque esta foto muestra los trabajadores del diario La Nación, donde repudiaron ese editorial, los propios trabajadores del diario. Entonces esto es inédito porque por primera vez en la historia del matutino hay un amplio sector de trabajadores que repudia un editorial de su propio diario. Entonces, esto, digamos, lo que muestra por ahí el nivel de conciencia social y político al cual se llegó en la sociedad, o un sector, quizás yo diría más amplio, el más amplio de la sociedad, respecto a esto que se llamó el nunca más en Argentina, y nunca más dictaduras, nunca más violaciones de los derechos humanos. Es como que nuestra sociedad llegó hasta ahí. Y el trabajo justamente que propongo como tarea de los movimientos sociales, territoriales, anticapitalistas, antipatriarcales, etc., es cómo avanzar desde una comunicación alternativa para que ese concepto, porque en definitiva estos trabajadores siguen siendo trabajadores y empleados de un diario con el cual no coinciden con el contenido del diario, bueno, trabajar para que en algún momento los trabajadores sean los propietarios del diario, o sean los que lo autogestionen o se ocupen de generar un medio de comunicación que justamente plantee una comunicación contrahegemónica a la hegemónica que hoy existe. Bien, hasta acá quiero terminar con las conclusiones. Los medios de comunicación no son solamente mensajes o tecnologías, son actores políticos, son la arena en la que se dirimen los conflictos y ganan visibilidad otros actores políticos. Son los principales vehículos de producción social de sentido, de circulación y consumo culturales, y son organizaciones complejas que es el lugar de confluencia de múltiples profesiones. Varias de ellas de comunicadores profesionales, entre comillas, de empresas enlazadas con otras empresas e instituciones por medio de la publicidad. Y ahora sí, para concluir,
obligados a asumir las redes como territorio en disputa, y adaptar su lógica comunicacional a las demandas semánticas y sintácticas del medio, y también hay que para modificarla. Primera cuestión, asumir la guerra comunicacional y abordarla desde esa concepción. ¿Qué estrategias deberían darse desde nuestro lado para combatir en esa guerra? No mirar para el costado o no subestimarla. Entender que no es por los medios de comunicación que se genera sentido común, sino por ausencia de proyecto alternativo al capitalismo. No quiere decir que no haya propuestas alternativas. Lo que falta por ahí es una síntesis en el mundo de todas las luchas y propuestas alternativas, ya sea desde los feminismos, las luchas por el tema del cambio climático, contra la megaminería, por el tema de la deuda financiera, la soberanía alimentaria, etc. Falta apuntar a una síntesis, y los medios de comunicación alternativos tienen que trabajar en colaborar en la participación cada vez más unida de todos estos sectores en una propuesta de cambio alternativo al capitalismo. No podemos hacer comunicación del siglo XXI con las herramientas del siglo XX, trasladar el debate cotidiano que está en la agenda de los de abajo y ponerla en la agenda de nuestros medios. Sin un discurso alternativo no hay medio alternativo, y debe propiciar y orientar el protagonismo popular. Bien. Termino aquí porque, si no, dar espacio quizá para algunas dudas, reflexiones que aquí los presentes planteen, y les agradezco bueno, esta invitación. Quizás me excedí un poquito en el tiempo, No. pero bueno, es complicado por ahí hacer una síntesis en todo este tipo de temáticas. Quizá convenga en cada una de estas cuestiones por ahí dedicarle algún tiempito más. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Eduardo. Deja de compartir, ahí está. Bueno, Sí. la verdad que estamos sobre la hora, pero nos vamos a tomar, si es necesario, 5 minutos más, porque seguramente, bueno, pueden haber algunos temas que no los vamos a poder abarcar ahora. Yo quiero hacer un solo comentario, y si hay alguna persona que quiera, bueno, en el chat hay comentarios. Yo decir que, bueno, agradecerte, Eduardo, muy pertinente para el objetivo que nosotros tenemos. Decirte, agradecerte porque nos has preparado elementos que nosotros queremos debatir. O sea, vos te vas y nos dejás con, bueno, una serie de inquietudes. También decir a todos los presentes que en el último encuentro, que es el próximo viernes, con los profesores responsables que están presentes acá, Sonia Pereira, Ernesto Elorza, Emilio Cebeso, Jorge Giuliani, vamos a tratar de hacer algunas referencias, algunas marcaciones de todo este recorrido, ¿no? Así que bueno, no me quiero extender. Muchísimas gracias. Y ahí han levantado la mano, está Ernesto Elorza y después Emilio Cebeso. Adelante, Ernesto. Creo que estaba Emilio primero, pero no hay problema. Eduardo, ahí un comentario breve. Me gustó mucho ahí la foto que compartiste del Diario de la Nación. Varios de los que están ahí, entiendo yo, conozco que son parte del sindicato de prensa, de CIPREVA, de Buenos Aires, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y ahí tienen una consigna que es muy interesante, que sintetiza un poco lo que intentabas también vos decir. La consigna que tiene el CIPREVA, el Sindicato de Prensa, es los trabajadores de prensa no somos el medio. Creo que eso es interesante para pensar un poco la dinámica comunicacional, y a veces cierto reduccionismo en lo que caemos respecto a
quienes ponen la cara, los cronistas, etcétera, etcétera, en los medios de comunicación. Son trabajadores, rara vez se personaliza tanto en otro sector del trabajo respecto a lo que implica una empresa, digo, lo que fuese, como sucede en el sector de la prensa. Es interesante ahí. A mí la verdad que sé que hay poco tiempo, pero me gustó mucho esta reflexión con la que comenzaste y con la que terminaste respecto a la necesidad de la construcción de un relato alternativo, porque yo siento, digo, viniendo del campo de la comunicación, que muchas veces se sobrecarga y deposita demasiada confianza en la comunicación y más que en la comunicación, sobre todo en las nuevas tecnologías, en los procesos de innovación tecnológica. Y es muy claro el ejemplo que vos contaste por ahí del movimiento de mujeres. Se me viene a la mente algún otro, por ejemplo, el proceso de crisis y de movilización en Chile, digo, el último, antes de la constituyente y cómo devino. Digo, ahí hay procesos políticos que preceden a las luego manifestaciones que se dan en los medios de comunicación o en el uso de ciertas tecnologías y que tienen realmente procesos que llevan tal vez varias décadas, si no muchas décadas, de discusión y elaboración de un discurso, un relato. Y en general en los espacios progresistas o en la izquierda creo que hay como mucha ansiedad respecto a los resultados y creo que ahí empiezan como los problemas respecto a dónde se ubican los procesos de innovación tecnológica. Claramente vos lo has descrito muy bien en términos de barreras de entrada, de quién controla realmente todas esas tecnologías, porque por más que la usemos nosotros, son 3 o 4 empresas a nivel mundial que controlan absolutamente todo lo que circula ahí, lo alternativo incluso. Y ahí me interesaba preguntarte si además de esas referencias, como fue el movimiento de mujeres, desde tu experiencia militante, ¿existe alguna otra sobre la cual nosotros podamos reparar la mirada en estos términos que has planteado? Gracias, Ernesto. ¿Te parece, Eduardo? Le damos la palabra a Emilio. Digo, Sí. para así juntás. Bueno, en el chat, bueno, hay muchos elogios, así que, bueno, muy conforme la gente. Así que, bueno, para que si tienes tiempo vos lo veas. Emilio, estabas por ahí, ahora te fuiste. Hoy, acá. Ah, muy bien. Adelante, Emilio. Gracias, Enrique. Eduardo, lamento que no tengamos más tiempo para poder debatir, conversar y escucharte, sobre todo. Lo que quería destacar es lo siguiente, la base diagnóstica desde la cual partías, porque precisamente me parece que una de las discusiones centrales a lo que se apelaba era que frente a las formas virtuales y simbólicas hay que destacar mucho la materialidad de las cosas, ¿no es cierto? Y en este caso vos estabas insistiendo, me parece mucho, en esa relación vinculada a los procesos comunicativos. Entonces, quería retomar como 2 o 3 puntas respecto a eso y después hacer una especie de pregunta, que no sé si habrá tiempo para responderla. Lo primero, en términos bien benjaminianos, ¿no? Pensar que el botín de guerra, ya que vos hablabas de los misiles comunicacionales, el botín de guerra es la sensibilidad, ¿no? El sentir de los actores sociales, en este caso, vos como lo ponías. Y me venía a la mente el recuerdo de algún texto de Marx de la Gaceta Renana cuando él decía que, bueno, precisamente su primer encuentro con la economía política, con las discusiones, fueron a través de la prensa, discutiendo las leyes de cercamiento de la tierra, en particular las leyes de la pesca y de la recolección de madera. Entonces digo, ya desde los textos inaugurales en esta perspectiva crítica materialista tenemos como el lugar de la prensa como un lugar de la discusión, de las sensibilidades colectivas, digamos, pero también un lugar por el que se colaba la ideología dominante, digo. Y en ese marco,
bueno, también me venía la siguiente idea cuando decía Marx, vos hablaste de la cuestión del derecho y la tensión con la forma mercancía, y bueno, él decía que ante la presencia de dos derechos formales lo que se impone es la fuerza. Por eso digo, en un contexto contemporáneo, traer a colación esas cosas que se diluyen muchas veces, ¿no? Esa materialidad del capital, de la forma mercancía y la forma en que opera, digamos, en estos procesos me parece vital. Y bueno, simplemente quería, como cierre el comentario, bueno, recordar, digamos, esta idea de que junto necesariamente a los procesos de reproducción del capital, no hay en la teoría crítica una relegación de lo que es la actividad mental, sino que tiene presencia y sentido en términos de una forma mercancía que se puede reproducir de las formas más variadas, digamos, ya sea en el trabajo físico, el trabajo mental, etcétera. Eso. La Muchas pregunta con la que me quedaba es la siguiente, que no es para polemizar, sino que es una cuestión que anida las propias contradicciones en las que estamos. Si en los movimientos sociales y en la comunicación alternativa volvemos a los medios existentes en en el propio capitalismo para hacer la disputa de sentido, no reproduciremos la misma forma. Ese es mi miedo. Y pienso en lo siguiente, sobre todo en el acto participativo mediatizado por las redes, en donde el sujeto queda anclado a su espacio y su tiempo frente a su pantalla, sintiendo los procesos de participación como propios y el anclaje al clic de un mouse como forma de colaborar con una protesta que está a miles de kilómetros de distancia. Digo, es un reto, no estoy diciendo que no se pueda, creo que es un gran reto. Bueno, nada más y en serio, agradezco mucho porque me puso a pensar muchísimo. gracias, Emilio. Bueno, Eduardo, te darás cuenta que podemos hablar mucho, muy interesante. El chat que está llenándose lo vamos a compartir también por supuesto, con el video. Así que yo te diría, Eduardo, que respondas los que tenga que responder, hagas algún comentario final y con eso cerramos. O sea, tomémonos unos 5 minutos más, sentite cómodo en tu casa y bueno, nada, adelante, Eduardo, no perdemos tiempo. Bien, brevemente, a la pregunta sobre, aparte, si conocía algún caso, aparte del tema de las movilizaciones feministas en Argentina, los movimientos de mujeres, yo creo que hay una experiencia interesante cuando se produjo el caso de Santiago Maldonado, con su desaparición. Ahí también hubo, yo diría, mucha movilidad digital, mucho utilización de los medios de comunicación alternativos y de las redes, resaltando, bueno, el caso, ¿no? Que llevó un tiempo largo, hasta se llegó a hacer una película o documental. Ha tenido mucha, digamos, repercusión. Y otro caso también que me parece interesante, incluso yo diría de mayor peso, fue todo el movimiento que se produjo a través de para conseguir la sanción de la ley de medios de comunicación audiovisual en Argentina, que también fue un proceso que llevó muchos años de debates, primero en los ámbitos académicos, después se salió quizá algunos ámbitos sindicales, de periodistas, etcétera, pero se consiguió a través de un movimiento que se llamó Movimiento por una Comunicación Democrática. Llevó por lo menos un par de décadas ese movimiento por la democratización de la comunicación hasta que se consiguió instalar un debate masivo en toda la sociedad argentina
acerca del rol de los medios y poner en cuestionamiento. Yo creo que el rol fundamental de ese movimiento fue ese, poner en cuestionamiento el rol de los medios, que tuvo como punto culminante la ley de servicios de comunicación audiovisual. Después se podrá debatir que no hubo iniciativas políticas para implementarla, etc. Pero es un hito interesante como antecedente. Creo que también habría que tenerlo en cuenta. Con respecto al tema que planteó Emilio, cuando decía que volvemos a la utilización de los medios existentes, si no estamos reproduciendo la misma forma. Bueno, ese es el debate. Hay que tener en cuenta que así fue siempre, no es de ahora, porque siempre los medios de comunicación estuvieron en poder del poder hegemónico. Y a partir de la utilización, empecemos desde la misma escritura, cuando mencioné, al principio la escritura se utilizaba para, no sé, hacer contabilidad, reproducir el medio, la producción existente en ese momento, y después se empezó a utilizar la escritura para, y sobre todo con la imprenta, que se arrancó, por ejemplo, con la difusión de la Biblia, pero el hecho mismo de la escritura y la imprenta permitió que empezaran a aparecer otros sectores científicos que entraban a debatir, algunos que empezaban a cuestionar la religión, etc. Siempre el origen de las nuevas tecnologías surge del poder dominante. El debate nuestro es cómo utilizarlo para no reproducir, como decías vos, Emilio, la misma dinámica. Por ejemplo, los trolls, ¿no? Los equipos de trolls que aparecen en las redes, metiendo ruido y generando debates y peleas. La pregunta es, ¿los medios alternativos no tienen que tener su propio equipo de trolls en esta guerra comunicacional? Lo cual no significa reproducir esa misma dinámica, sino utilizarlos con otra dinámica, imponiendo un sentido colaborativo, solidario, empezar a educar. No, hay una frase que es muy práctica cuando decimos comunicar es educar. Bueno, ¿desde dónde comunicamos? Yo creo que hay mucho, es un debate que recién empieza, este tema de la guerra comunicacional entiendo que hay que asumirlo, y particularmente está empezándose a asumir, incluso en la bibliografía tienen acceso a algún video de un seminario relacionado con los países del ALBA, que empiezan a tomar esta dinámica de la guerra comunicacional. Es como que empiezan a tomar el toro por las astas. Bueno, no, yo no me quiero extender mucho más. Yo creo que hemos conseguido quizá una síntesis que, como decías, Enrique, te agradezco que, bueno, que esto les pueda servir como aporte para seguir profundizando en el centro Pedro Paz y en la universidad. Y bueno, esto no fue más que poner un granito de arena en esta construcción que estamos haciendo colectivamente. Desde ya, muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo en próximos encuentros. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, gran militante de la FICIT, y por supuesto vuelvo a agradecerte y también en nombre, me animo a decir, de todos los presentes, de que hayas armado un formato que nos deje, bueno, todos estos interrogantes. Bueno, nos estamos viendo el próximo viernes. El próximo viernes vamos a ir a... No es un cierre, simple es el final de este curso, donde, bueno, vamos a hacer reflexiones y también con los participantes recibiremos alguna de sus inquietudes. Desde ya, nuevamente, gracias y gracias a todos los que han estado participando. 23, 22, 24 personas permanentes y bueno, un abrazo a todos.
Nos vemos el próximo viernes.